Well, you know the rest of it. ¿Recuerdas aquella escena del western El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford? El personaje que interpreta, James Stewart, vuelve al pequeño pueblo de Shinbone a un funeral. Este abogado es entrevistado por un periodista y a través de sus preguntas recuerda su vida, la historia que lo convirtió en un mito. Ha desarrollado una prolongada carrera política, ha sido gobernador, embajador, senador y un gran defensor de la ley. Se convirtió en un héroe por haber trascendido como el hombre que mató a Liberty Balance, un forajido sin escrúpulos que tenía atemorizado a medio pueblo. A partir de aquella muerte, en un duelo a balazos, construyó su carrera política. Sin embargo, en realidad, no fue él quien mató a Liberty Balance, pues no era muy hábil con el revólver. Quien acertó con el arma y le quitó la vida al forajido fue Tom Doniphan, interpretado por John Wayne. Cuando el entrevistador conoce quién mató realmente a Liberty Balance, decide no publicar la historia. La ficción se impone a la verdad. No, sir. Esto es el oeste. Cuando la leyenda se convierte en un hecho, This is the West, sir. imprime la leyenda. When the legend becomes fact, print the legend. La proporción cordobesa. Episodio 4. Una proporción humana. Rafael de la Hoz nos regaló esa leyenda, una sugerente teoría. Puede que no sea una realidad universal o que no reúna un consenso científico, pero es un estímulo, un símbolo. Es una verdad cultural mundialmente conocida. La proporción cordobesa representa una medida más humana, más cercana a lo real que la proporción áurea. ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para que sigamos siendo humanos, para que sigamos satisfaciendo nuestra curiosidad y para entender por qué en algunas situaciones o en qué situaciones se elige la razón áurea, que es la espigada, y en otras se utiliza la razón cordobesa, que es la que se le llama desde luego la proporción humana. A la cordobesa tiene ese nombre también, la proporción humana. Pues ver qué motiva al diseñador o a la diseñadora de un edificio o de cualquier otro tipo de construcción para elegir la proporción divina, que sería la áurea, en lugar de la humana, o al revés, ¿no? ¿Qué tipo? A mí me parece un tema muy apasionante, ¿no? Que en qué momento el artista o la artista decide, bueno, voy a ponerlo en proporción divina o voy a ponerlo en proporción humana. Juan Bolaños es especialista en estrategia, narrativa y activación de marcas. El 3,14,16 es pi. El 1,61,80 es la proporción áurea. Y el 1,30,65 es la proporción cordobesa. Lo que se nombra existe. Hoy, si preguntas por la proporción cordobesa o el número cordobés en universidades de todo el mundo, te dirán que es esa relación que se deriva del octógono. A partir de ahí se abre un debate erudito que es muy interesante. ¿Rafael de la Hoz descubrió la proporción cordobesa o la acuñó? ¿Reveló algo que estaba ahí, oculto, o puso en circulación un concepto que hasta entonces no existía? Hay quienes cuestionan si esta proporción realmente está presente en la Mezquita Catedral de Córdoba o en otros monumentos históricos de la ciudad, o si más bien uno encuentra lo que busca. Pero esto sucede exactamente igual con la proporción áurea. Y aún así todos conocemos la proporción áurea. La arquitectura es un ejercicio ético más que estético, y entonces digamos que el arquitecto no debe de preocuparse por la estética. Saldría una arquitectura frívola o banal o solamente preocupada por una imagen. Estoy convencido que la buena arquitectura, y de hecho se demuestra objetivamente que la buena arquitectura viene de unos valores mucho más profundos que han derivado al final en una estética que ya percibe el ciudadano sin necesidad de haber hecho un análisis tan profundo. Bueno, yo creo que Rafael ahí estuvo muy acertado, porque si bien el otro nombre, el de la proporción áurea, es conocido mundialmente, la cordobesa es bueno que se conozca y que la difundamos, porque en el fondo lo que sí es conocido por todo el mundo es Córdoba y su patrimonio. A mí personalmente lo que me fascina es la fuerza de la proporción cordobesa como símbolo de Córdoba, como icono contemporáneo y como estímulo.
Frente a la proporción áurea, que se asocia con lo ideal, con lo divino, y una belleza estilizada que nos obliga a subirnos a unos tacones para poder alcanzarla, la proporción cordobesa nos baja de esos tacones. Y es más humana, más terrenal y perfectamente alineada con los valores contemporáneos de belleza, que esto es realmente lo que es interesante. Córdoba no lo tiene fácil para tener una voz propia reconocida internacionalmente, pero lo ha conseguido gracias a su mezquita catedral y a la idea de convivencia, por ejemplo, que aunque no es una realidad histórica, sí funciona como estímulo para construir en el presente. Los mitos tienen la capacidad de inspirar y construir. La proporción cordobesa se puede sumar a estos símbolos cordobeses y reforzar nuestra identidad, proyectando Córdoba hacia el futuro. Y que tengamos también, pues que la proporción 1,3, que tan bella resulta ser en el ámbito de la arquitectura, pues que tenga el nombre o el apellido de cordobesa, me parece que está más que justificada. Puede ya incorporarse intencionadamente en la arquitectura contemporánea, en el diseño, promover que se aplique en otros sitios. Y una escuadra y un cartabón que represente la proporción cordobesa se puede sumar a los iconos de la ciudad como los arcos de la mezquita o la chiquita piconera. Al nombrarla, Rafael de la Hoz no solo identificó una relación matemática, creó una manera de ver Córdoba y de proyectarla en el mundo, que es lo que hizo toda su vida. Llegados a este punto y tras el importante trabajo realizado por Rafael de la Hoz Arderius, cabe preguntarse en qué medida el propio Rafael de la Hoz la utilizó en su arquitectura. Su hijo, Rafael de la Hoz Castanis, también arquitecto, ha estudiado a fondo este legado. Él también la empieza a utilizar inconscientemente por un sentido estético, pero cuando la descubre empieza a utilizarla ya conscientemente y de una manera científica y de una manera muy divertida, porque para hacerlo rápido, le gustaba trabajar rápido, se hace fabricar unas escuadras en proporción cordobesa. Entonces, él se las fabrica en plástico, en un plástico rojo, las hace rotular, que dicen proporción cordobesa. Y cuando dibujaba un alzado, las utilizaba de manera que al dibujar ya iba surgiendo la fachada en proporción cordobesa. ¿Cuál es la vigencia de la proporción cordobesa? ¿Está marcando las construcciones y obras de Córdoba? ¿Se aplica como principio arquitectónico en el mundo? Yo sigo usándola por razones diversas, unas de ellas sentimentales, pero sí me gusta utilizarla, pero no utilizo la escuadra como lo hacía él, sino que la compongo un poco a sentimiento y luego le paso la escuadra por encima, digamos, como para pasarla limpio. El reto para Rafael de la Hoz Arderius, tras su investigación, era una pregunta. Si existe una proporción universal que han aplicado los arquitectos y constructores durante siglos, ¿por qué eligieron ese número? El conocimiento nunca es estático. La universidad, los investigadores tenemos la obligación de seguir descubriendo cosas. Y por tanto, cuando se trabaja y se dedica uno a investigar y a descubrir, pues acaba descubriendo y acabará refutando incluso cosas que hoy damos como por sentadas, ¿no? O sea que evidentemente hay que animar a seguir indagando sobre lo mismo que se investiga mucho sobre la proporción área y hay mucho publicado, pues se debería seguir continuando esa labor, que es el legado que nos dejó Rafael de la Hoz. ¿Alguien ha aceptado este reto? Cuando él murió, que murió prematuramente por un derrame cerebral, nos habíamos encontrado en Zúrich y yo venía de otro sitio, entonces no había teléfonos móviles, nos vimos allí de una manera un poco casual y me dijo, no, estoy aquí porque estoy investigando, porque la proporción, porque el número 0, los documentos del 0 en Córdoba están guardados aquí en la universidad en Zúrich y como está aquí Santiago Calatrava, Santiago me ha facilitado el acceso a la biblioteca de la universidad y eso fue pocos días antes de morir, por lo tanto murió investigando en la proporción, murió investigando el por qué la proporción cordobesa es una proporción universal, por qué es la proporción de la humanidad. Pero tenéis razón, es un reto fascinante para las nuevas generaciones. Bueno, muchísimas gracias por esos absolutamente inmerecidos elogios.
A todos, buenos días o más bien casi buenas tardes. Ante todo, debo de manifestar mi profunda gratitud a la Sociedad Thales, así como al Departamento de Matemática de la Universidad de Córdoba, por esta amable invitación a participar en este congreso. Rafael de la Hoz investigó, se dejó llevar por la curiosidad y el amor al conocimiento. Reiteraré, una vez más, que no se pretende en modo alguno contribuir a la confusión matemática o a especulaciones mágicas, que ya hay demasiadas, ni siquiera de aventurar opinión alguna sobre los métodos de proporción de los primeros arquitectos egipcios o americanos. Lo único que se constata es la realidad tangible, incuestionable, de que pese a la enorme distancia en la cultura, en el espacio y en el tiempo, ambos creadores compartían una misma sensibilidad estética, un denominador común, la proporción cordobesa. Y de nuevo desembocamos en otro desafío, encontrar el porqué de esta singular atávica preferencia. Categoría que por su dimensión exigirá sin duda escalas de abstracción. Será pues preciso acudir nuevamente a la investigación matemática. Queda aquí el reto. En el lugar, tiempo y manos adecuadas. Las vuestras. Muchísimas gracias. La Proporción Cordobesa es un podcast de Tacet con la dirección de Rafael Obrero Guisado y guión y locución de María José Martínez Carmona, patrocinado por la Universidad de Córdoba y con la colaboración de la Diputación de Córdoba y el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. Música original, Inma Galiot. Ayudante de producción, Rafael Obrero Trucios. Producción ejecutiva, José María Martín. Has escuchado en este episodio a Clara Grima, Francisco Daroca, Manuel Torralbo, Juan Bolaños, Rafael de la Hoz Castanis y al propio Rafael de la Hoz Arderius en un fragmento de la conferencia donde explicó la proporción cordobesa, gracias a la cortesía de la Sociedad Matemática Thales. La identidad visual de este podcast la firma Rafael Obrero. Si quieres más información sobre la proporción cordobesa, puedes encontrarla en el enlace que hemos dejado en la descripción, donde también podrás acceder a los guiones de cada episodio que han sido editados por encargo del Ayuntamiento de Córdoba.